Braja, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Vayera, Mevarjin, Chodesh Shevat, si Dios quiere. Vamos a bendecir la llegada próxima de este mes de Shevat, que esperemos traiga el sentido de Shevat, que es de Shabbat, Berajá, de Tová. Las tres letras del mes de Shevat tienen la Shin de Shabbat, la Bet de Berajá, bendición, y la Tet de Tová. Shabbat, Berajá, Tová, os Shalom, Berajá y Tová, como quieran ustedes. Shabbat es siempre Shalom. Pero esperamos que este mes sea el final, como decimos, de nuestro dolor, de nuestra preocupación, de nuestro sufrimiento, y que Akadosh Baruj Hu lo quiera renovar para bien y solamente para Él, para eso. Caminamos este Shabbat Kodesh hacia el encuentro de Perashat Vayera, y Rashi, en su comentario a la Perashá, capítulo 6, versículo 26, observa que cuando la Torá menciona a Moshe y Aarón juntos, a veces dice Moshe y Aarón, y en otras ocasiones invierte la secuencia diciendo a Aarón y Moshe. A veces de una forma y otras veces de otra forma. Ambas secuencias aparecen en dos versículos adyacentes en esta perashá. Citando a la Mejilta, Rashi explica que la Torá mencionó intencionalmente estos nombres en diferentes órdenes, en diferentes contextos, para decir que son iguales como uno. Quiere decir que ni Moshe ni Aarón eran más grandes que uno que el otro. Shavim, eran iguales en cuanto a trascendencia. ¿Qué quiso decir exactamente la Mejilta? La Mejilta es un midrash. Tenemos midrash, que es el que conocemos, que llamamos Shemot Rabbah, por ejemplo, y ese es el midrash que se llama Agadá, es el relato popular. Mejilta es un midrash, pero diferente, midrash alajá. El midrash alajá es que este midrash nos va a ayudar a comprender una deducción para lo que es la conducta cotidiana, de cómo me debo comportar. La Mejilta entonces es el midrash alajá del libro de Shemot. Y se pregunta entonces, ¿qué quiere decir exactamente la Mejilta al señalar que Moshe y Aarón eran iguales? La Sagrada Torá afirma explícitamente que nunca habría un profeta igual a la estatura de Moshe. Velokam be Israel que Moshe od David, así termina la Sagrada Torá en Devarim. ¿En qué sentido entonces se consideró que Aarón era igual a Moshe? Se nos ocurre que una posibilidad es que Moshe y Aarón eran iguales en el sentido de que ambos sobresalían en los roles que se les había asignado. Es cierto que Moshe era un profeta más grande, que había experimentado un nivel más directo de vínculo de comunicación con Dios y tenía la singular distinción de traernos y enseñarnos la Torá. Pero la Mejilta aquí muestra que la grandeza significa cumplir el propio rol, lo mejor que Dios nos ha dado, independientemente de cómo se compare este rol con el rol de cualquier otra persona. Muy bueno. El rol de Aarón era trabajar junto con Moshe, es decir, hablando con el faraón, liderando a los Bene Israel y más tarde servir como Cohen Gadol. Aarón sobresalió en esta capacidad no menos que de lo que Moshe sobresalió en la capacidad de profeta y líder, y por eso se lo considera Shavim, iguales. La Mejilta enseña que no tenemos por qué compararnos con los demás cuando evaluamos nuestro nivel de logros y tratamos de determinar cómo crecer y mejorar. No hay dos personas que tengan las mismas fortalezas, habilidades y capacidades, y no hay dos personas que se encuentren en las mismas circunstancias ni tengan las mismas oportunidades. Debemos fijar nuestras metas no basándonos en lo que hacen otras personas, sino en una evaluación honesta y realista de nuestras capacidades. No debemos esforzarnos por igualar los logros de otras personas, parecería decirme la Mejilta, sino por maximizar nuestro potencial individual.
Si lo hacemos, mis queridos, podemos sentirnos seguros de que hemos cumplido con nuestro papel, nuestro rol, nuestra función, y por lo tanto no hemos alcanzado un nivel de grandeza inferior al de cualquier otra persona. No se trata de competir, significa y se trata de potenciar quién soy yo y cómo debo alcanzar ese lugar. Y cuando mi hermano llega a mi mismo lugar, me debo sentir ciertamente feliz. Shabbat Shalom, Umeborach, bienvenidos, bienvenidas. Que tengamos Besorot Tovot y Yeshuot Benejamot.